Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Morales Velázquez, Cristina Denise, del tercer grado grupo A de la modalidad semiescolarizada. Y este video es para mi proyecto de evaluación y es una comparación lingüística entre dos estructuras entre el idioma inglés y el idioma español. Lo que vamos a estar comparando entre estos idiomas son los tiempos verbales que se utilizan, el pasado, el presente y el futuro. Yo escogí este tema principalmente porque los dos idiomas contienen tres tiempos verbales y son utilizados de diferentes maneras. Sin embargo, mmm, terminan siendo lo mismo, o sea, siendo tiempos verbales que se utilizan para definir un tiempo dentro de una línea temporal. Y a la hora de traducirse, usualmente en el español cambian mucho, y a la hora de traducirlos del español a inglés, usualmente suelen ser reducidos o cambiados a otros tiempos verbales que nosotros, si bien no tenemos en español, existen en inglés y viceversa. Entonces, por eso. Eh, Principalmente es en pasado, en presente y en futuro existe la comparación, ya que se utilizan de manera diferente estos tiempos verbales. Sin embargo, en pasado es donde es más la ocurrencia de estas diferencias. Ahora vamos a iniciar con el tiempo presente y continuamos con el tiempo pasado y terminamos con el tiempo futuro. Este primero y este último son los más sencillos dentro de la traducción, por así decirlo, o de las estructuras que se usan. Usualmente son más sencillas en inglés que a la hora de aprender el español. Eh, en, en el presente tenemos primero, para hacer más sencillo esto, el verbo inicial, que sería hablar, o en inglés sería to speak. Entonces, en español se utiliza la conjugación por los sujetos o según la persona con la que se esté hablando en la oración. Por ejemplo, si yo quiero decir hablar y lo quiero poner junto con una oración y ahora bien se conjuga con la persona que se esté hablando en la oración. Por ejemplo, yo hablo, tú hablas, él, ella, eso habla, nosotros hablamos, ellos hablan, ustedes hablan, ¿no? Y se cambia la manera en la que se escribe, o sea, se conjugan de manera distinta según el sujeto con el que se esté utilizando en la oración. Sin embargo, en inglés es diferente. En inglés solamente se cambian por tres excepciones, o bien una incluyendo estas tres, que serían las terceras personas: she, he, it. Entonces, ahora solamente cambiamos esas tres personas y todo lo demás sigue igual. I speak, you speak, he, she, it speaks y we, they speak. En este caso, solamente el cambio es poner una S hasta el final del verbo a la hora de conjugarlo. Esta es una comparación y podemos ver aquí que es la manera en que se conjuga en español y la manera en que se conjuga en inglés. Entonces podemos ver que es una gran diferencia a la hora de aprenderlo. Y podemos decir, como hablantes del español, que es un poco más fácil aprenderlo en inglés. Sin embargo, yo creo que es más difícil aprenderlo a conjugar en español que en inglés, obviamente. El siguiente tiempo verbal es el pasado, y en español tenemos dos formas principales de utilizar el pasado, que es el pretérito perfecto y el pretérito imperfecto. El pretérito perfecto es el más común, que es el yo hablé, tú hablaste, él habló, nosotros hablamos. Y el pretérito imperfecto, que es el yo hablaba, él hablaba, nosotros hablábamos. Este pretérito imperfecto viene siendo el present perfect en inglés, y esa es una de las formas en inglés, por cierto. Y está el simple past, que es la forma pasada del verbo, la común que utilizamos, siguiendo con el mismo verbo de speak, sería spoke, y se conjuga igual en todos los sujetos que tenemos. I spoke, you spoke, he, she spoke, etc. A comparación de el present perfect, tenemos una variación que sería utilizando el verbo auxiliar have, has.
Al ser un verbo, aunque sea auxiliar, sigue siendo un verbo, se conjuga con las terceras personas, como ya lo veníamos viendo con el has. Entonces, el have es el único que cambia al ser el verbo auxiliar, que nos indica que el verbo está en pasado y que se realizó una acción en el pasado y que será de importancia para el futuro. Es lo que nos quiere decir. Entonces, en ese caso, la estructura sería I have spoken, she has spoken, they have spoken, ¿no? Entonces, con esto tenemos una comparación de cómo se utilizan los pasados. En español usualmente se cambia todas las conjugaciones dependiendo del tiempo en el que estamos hablando y del sujeto con el que estamos haciendo la oración. Al contrario, en inglés el sujeto nos indica solamente el sujeto y el verbo ya viene conjugado en el tiempo pasado y no se cambia nada con los sujetos. Y con el present perfect solamente se le agregan los auxiliares y son los únicos que cambian y los que indican que es una tercera persona, solamente. El último tiempo verbal que tenemos es el futuro. Y el futuro, como sabemos, son cosas que pasarán después en la línea temporal en la que estamos, ¿no? Existen también las diferencias. En el español cambia totalmente el verbo y también depende mucho del sujeto con el que se esté hablando en la oración, a comparación de lo que es el inglés, que solamente contiene un verbo auxiliar will y sabemos que ahí es futuro. En español tenemos la conjugación directa con los sujetos, que sería con el mismo verbo speak o hablo. Yo hablaré, tú hablarás, él, ella hablará, nosotros hablaremos, ellos hablarán. Y en inglés tenemos el verbo auxiliar will, que es más conciso. I will speak, you will speak, she, he, it will speak. Aquí no cambia el verbo en lo absoluto, se queda en su forma base presente y solamente se le agrega otro verbo auxiliar que sería el will, que indica que esta oración está en futuro. Entonces, terminando con esto, pues tenemos que el futuro de los idiomas realmente cambian. Como dije, en inglés es más sencillo conjugarlo que en español, ya que en español usualmente cambian todo, tanto el verbo como con qué sujeto se está conjugando. Entonces tenemos dos tipos básicamente de conjugación, tiempo y persona, a comparación de inglés. El inglés usualmente solamente es los verbos auxiliares o el tiempo en el que estamos hablando, o suelen cambiar solamente con terceras personas. Solamente eso. Entonces es otra similitud, bueno, más bien diferencia entre los idiomas. Como conclusión a esta comparación lingüística, tenemos que nosotros como lengua romance tenemos una flexibilidad más grande a la hora de hablar con todo. Usualmente en este caso estamos hablando de los verbos y de sus tiempos gramaticales. Y en inglés, por ser una lengua germánica, contiene un poco más de reducción o es un poquito más sencilla a la hora de hablar de tiempos. Y utilizamos para hablar de tiempos auxiliares como will, have o be, solamente para enriquecer esta estructura temporal de la que estamos hablando, a comparación del español. En el español tenemos un poquito más de flexibilidad a la hora de hablar de los tiempos verbales, de los sujetos con los que estamos hablando y, como bien lo decía, usualmente las traducciones suelen variar, ya que se puede traducir de dos maneras distintas o incluso dos formas distintas en inglés, solamente hay una en español, o viceversa. Tal vez hay muchísimas formas de decir algo en español y solamente se puede traducir de una forma, ¿no? Al inglés. Entonces, tenemos es una gran importancia realmente el aprender estas comparaciones, ya que nos damos cuenta que no todo es igual en los idiomas, ¿no? Y que nunca terminamos de aprender ni nuestro idioma ni el que estamos aprendiendo, porque
existen estas variaciones que al final de cuentas nos ayudan a enriquecer muchísimo más nuestro lenguaje. Y con esto pues agradezco mucho su atención y espero les haya gustado el video y que hayan entendido lo que dije. Gracias.